Trabajadores de bosques. ¿Qué es lo más espeluznante o aterrador que han visto? Historia 1. Bajaba solo de noche por una meseta y tenía la sensación de que me observaban. Tenía una linterna frontal que estaba usando en modo rojo porque estaba casi sin pilas, y también para preservar mi visión nocturna, pero sobre todo porque estaba casi sin pilas. De todos modos, tengo la sensación de que estoy siendo observado por tercera o cuarta vez, y entonces digo, ¡a la mierda! ¿Qué es esto? Así que me doy la vuelta y giré el faro a modo de punto, luz blanca brillante completa. Veo una forma o una sombra moverse rápidamente detrás de unos arbustos, como 25 metros delante de mí. Muy rápido y muy suave. Me quedé allí durante un minuto sopesando mis opciones y decidí que no tenía ninguna y que tenía que seguir caminando. Empecé a hacer más ruido e intenté parecer más grande, por ejemplo, abriendo los brazos. También encontré un palo de buen tamaño. Lo peor fue que tuve que volver al modo de luz roja porque sabía que no me quedaba batería suficiente para volver con el modo de luz blanca. De vez en cuando me daba la vuelta y utilizaba el modo puntual, y vi ojos verdes reflejados varias veces al hacerlo, siempre a unos 25 metros de distancia y siempre a poca altura del suelo. Parecía del tamaño de un ciervo, pero los ciervos no se quedan tan cerca del suelo, ni te siguen durante kilómetros. Me di la vuelta y vi estos ojos probablemente unas 10 veces. Llamé a mi amigo después de seguir viendo los ojos y caminé el resto del camino hablando con él. Básicamente le dije, si no vuelvo en una hora, aquí es donde puedes encontrar mi cuerpo. Fue una caminata de 5 millas y mi luz estaba parpadeando y muriendo hacia el final. Se murió después de que bajé de la meseta y caminé las últimas millas a través de los campos sin una luz. Por suerte era una noche clara. El acecho se detuvo una vez que dejé la meseta, al menos eso creo. Y esa es la historia de cuando fui acechado por un puma todo el camino por una meseta. Creo que estaba en su territorio de caza y acababa de oscurecer. Estoy bastante seguro de que fue más curiosidad que malicia. Pero, Dios, sí, es bastante espeluznante saber que estás siendo seguido y observado por un puma. Historia 2. Caminaba por la orilla de un pantano en busca de plantas raras cuando me topé con un montículo volcado. Es cuando un árbol se cae y las raíces levantan el suelo. Esto a veces puede crear una cueva como hueco. Desde mi ángulo podía ver a través de un agujero, y vi lo que parecía el micelio de un hongo que sobresalía en el aire. Pensando, esto es raro, me acerqué para verlo mejor, y el micelio empezó a moverse de un lado a otro como si bailara. Extrañado, me muevo al lado donde hay una abertura más grande en el montículo para mirar. Tanto el buitre como yo nos asustamos el uno al otro. Historia 3. Si no crees en las cosas paranormales, lo más espeluznantes siempre van a ser otras personas. Historia 4. Todo el fenómeno del pánico en los bosques es bastante aterrador en sí mismo. Yo no trabajo en bosques, pero hay un terreno que pertenece a mi familia desde hace generaciones. Está en medio de la nada, es muy rocoso y prácticamente solo hay bosque. No sirve para construir una casa allí, ni para montar una granja, ni nada. Un miembro de la familia vive allí en una caravana, pero casi siempre la usamos para cazar. Pero como siempre ha estado en mi familia, todo el mundo está muy familiarizado con ella y se siente muy cómodo allí. Mi padre caza allí todo el tiempo, sin que nada espeluznante suceda. Pero una vez dijo que estaba en su puesto en el árbol y de repente sintió como si algo lo observara. No sabía lo que era, pero no le gustó. Ni siquiera se molestó a recoger sus cosas antes de huir del puesto, porque estaba muy asustado. Simplemente tomó su rifle y corrió de vuelta a su camioneta. Trasladó su puesto y ya no caza en esa parte del bosque. Fue extraño, porque esos bosques son como un segundo hogar para mi padre, y nunca se asusta allí. Historia 5. Es curioso, hoy mismo he estado hablando con un viejo amigo que solía cazar animales salvajes en Nueva Zelanda, y le he hecho la misma pregunta. Lo hacía en los años 80. Dice que de vez en cuando se encontraría con una zona totalmente vallada con alambre de púas en el medio de la nada, y simplemente retrocedía. Pensaba en drogas y potencialmente las personas con armas de fuego. Historia 6. Nunca trabajé en un bosque, pero viví en uno cuando tenía 9 años. Yo y mis 3 hermanos pequeños, de 7, 5 y 1 año, estábamos jugando fuera cuando lo que solo podíamos describir como un alienígena felino escamoso salió de entre la maleza y empezó a caminar hacia nosotros. Los 3 niños echamos a correr. Mamá nos miraba y se reía, diciendo que nos habíamos olvidado de algo. El bebé. Tuve que atreverme a estar cerca del gato alienígena escamoso para rescatar a mi hermanito. Más tarde le contamos la historia a mi padre, que se rió y nos preguntó si habíamos visto un armadillo. Historia 7. Los bosques del sudeste asiático son tan densos que 1 kilómetro de camino despejado te dejaría literalmente exhausto.
Por supuesto, también hay que preocuparse por 100 pies del tamaño de un brazo, serpientes venenosas, arañas venenosas, plantas venenosas, insectos venenosos, águilas que pueden llevarse pequeños ciervos, jabalíes, bandas de monos y 100 pies venenosos del tamaño de un brazo. Y luego hay que recordar que los militantes se ganan la vida secuestrando turistas. Historia 8. De mochilero en Montana, 20 millas adentro, y en nuestro camino de regreso al vehículo, olía a muerte. Yo había identificado el olor antes que los otros dos de mi grupo, y se me pusieron los pelos de punta, y todos nos pusimos en alerta máxima. Un poco más adelante había una cabra montesa muerta en el camino. Por suerte llevaba muerta bastante tiempo, y el cuerpo ya estaba carroñado. El primer pensamiento fue, estoy a distancia de olfateo de un oso pardo. Entonces estoy caminando hacia la comida de un oso pardo. Entonces, tomamos una foto y nos largamos a la mierda. Historia 9. Crecí en la frontera de un bosque en Australia. Nunca he visto nada espeluznante. En términos de miedo, serían las serpientes. No las ves hasta que estás casi encima de ellas. Cuando las ves, se te para el corazón. 20 de las 25 serpientes más venenosas del mundo están en Australia. Historia 10. Gritos de zorro. Yo y un amigo estábamos caminando de regreso en un sendero en el que estábamos trabajando en torno a la oscuridad. Supongo que no estábamos prestando atención, y tampoco lo estaba el zorro, porque estaba sentado en los arbustos y estaba justo al lado de nosotros. Dio un grito como de una mujer y todo. No sé si fue espeluznante, pero definitivamente es un comienzo. Historia 11. Dos cosas me vienen a la mente. Cazaba en el norte de Idaho. Mi amigo y yo nos encontramos con un montón de cosas raras colgando de los árboles, cruces hechas de ramas y otros símbolos. También había algunas trampas para osos en el suelo. Mientras explorábamos más, nos encontramos con un campo de marihuana oculto. Decidimos salir de allí lo más rápido posible, por miedo a que nos dispararan o nos pusieran trampas. En esa misma zona, un año después, oímos un par de disparos de rifle y supusimos que alguien había cazado un ciervo. Decidimos intentar hablar con ellos. Queríamos preguntarles si habían estado en esa zona donde estaban todas las cosas el año anterior y advertirles que tuvieran cuidado con las trampas. Vimos algo al otro lado del cañón, y fue la cosa más aterradora que he visto nunca. El tipo había disparado a un ciervo y luego decidió tener sexo con el animal muerto. Al principio nos reímos y luego nos asqueamos. Y luego eso se convirtió en horror cuando nos dimos cuenta de que si nos veía, podría intentar matarnos. Corrimos tan rápido como pudimos de vuelta al camión y nunca volvimos. Eso fue hace 20 años y no he vuelto a cazar desde entonces. Además, si te preguntas si llamamos a la policía, no lo hicimos porque estábamos justo en la frontera de la reserva y es posible que cruzáramos en algún momento, pero no podíamos estar seguros. Así que no quisimos arriesgarnos a ser multados. Historia 12. Salí a cazar con una nevada bastante intensa. Salí en un momento para comer un bocadillo y observar todo lo que me rodeaba. Me senté allí unos 5 minutos antes de recoger mis cosas y regresar. A unos 10 metros detrás de donde me había sentado, había un conjunto de huellas de león de montaña sobre mis huellas. Parecía que se detuvo y me observó antes de dar la vuelta. No tengo ni idea de cuánto tiempo me acechó, pero no hay nada más humillante existencialmente que pensar que eres lo más malo del bosque para darte cuenta de lo vulnerable que eres en realidad. Ni hay que decir que salí corriendo de allí con el rifle preparado. Crecí en el bosque y tuve muchos encuentros con coyotes, osos negros y linces. Solo he visto 2 pumas. Lo más aterrador es que sé que más de 2 me han visto. No me meto con pumas. Cuéntame tus historias en los comentarios para ser parte de un próximo video. Haz clic en me gusta y suscríbete al canal. Y mira este video para escuchar más historias.